¿Qué pasa con los aranceles de Trump? Con Trump el problema que tenemos es que es errático y caprichoso. Lo que quiere hacer Trump en buena medida es chantaje. ¿Me caes mal o haces algo que no me gusta? Te impongo aranceles. Blas forma parte del Orden Mundial, un medio independiente que lleva 13 años desentrañando las dinámicas de poder que moldean el panorama internacional. Cada vez veo más interés por no aislarnos de la información internacional. Incluso hay una cosa que es lo que llaman el... Para, por ejemplo, que te pueda anticipar si ganan las elecciones en Estados Unidos un tipo como Donald Trump, ¿hasta qué punto mi inversión en Miami está comprometida? La sensación es como China se va a hacer con todo, ¿no? Y yo la sensación que tengo es a ellos no les interesa el resto del mundo. Yo creo que tenemos un problema. Ellos piensan en 5 años, en 10, en 20 y en 50. Y desde el punto de vista de Europa, nosotros no somos capaces de pensar a ese largo plazo. ¿Tú crees que esto del cortoplacismo es cultural? Tenemos una dependencia gigantesca, sobre todo de Asia. Por ejemplo, los microchips vienen todos de China y de Taiwán. Si hay una disrupción de la cadena de suministro, aquí hay que cerrar fábricas de automóviles porque no llegan los microchips. ¿Cuál es tu apuesta en los próximos 20 años? Sangre de Unicornio, un consultorio diseñado para resolver problemas de emprendeduría. Un podcast de spin-off, consultoría especializada en escalabilidad para startups y empresas de ese estilo. Con el patrocinio no oficial de Arnold Schwarzenegger. Se dice Schwarzenegger. Hola, queridísimos amigos de Sangre de Unicornio, bienvenidos a nuestro consultorio. Bienvenido, emprendedor, a Sangre de Unicornio, un podcast coproducido por Spin-off, consultoría para startups, consultoría de desarrollo de negocio para startups, y WhyMe, que es tu solución integral si quieres hacer contenido audiovisual y sobre todo esta parte de podcast. Y hoy quería también hacer mención especial al equipo tanto de Spin-off como de WhyMe, porque estamos Carol y yo aquí tirando del carro, pero tenemos todo un equipazo detrás que hace que esto funcione muy bien y queremos darles las gracias porque estamos contentísimos de estar con ellos. Carolina Rodríguez, ¿cómo estás? Quiero decir una cosa. Venga. Siempre quieres decir una cosa, o sea que no le va a extrañar a nadie, para sorpresa de nadie. Que me acabo de dar cuenta en cámara que se nota muchísimo cuando me quedé embarazada, cómo fue evolucionando el embarazo y luego la lactancia por el tamaño de mis boobies. Ah. Pues nada, con esto yo creo que hemos conseguido ya lo de la retención del capítulo. Ya estaría. Ahora ya no se ha ido casi nadie de los escuchantes. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, hoy lo que me flipa del programa de hoy es que vamos a hablar de algo que no tenemos ni idea. Y entonces está guay. O sea, dices de hoy, cachondo. Bueno, sí, lo vamos... Sí. Qué mal, ¿no? No, pero hoy sí que no tenemos prácticamente ni idea de lo que vamos a hablar. Entonces, es muy guay porque yo estoy muy abierto a dejarme sorprender y a que nos cuenten. Vamos a hablar mucho de geopolítica, ¿no? Y de cómo está el mundo y cómo eso afecta a los negocios y cómo afecta a tu startup. Así que vamos a dar paso a nuestro invitado. Bueno, pues como venimos haciendo últimamente, le preguntamos a ChatGPT por vuestra bio. Ahora, bueno, es un poco raro porque realmente es la bio del concepto que habéis sacado, que es el orden mundial, pero aquí tenemos a Blas. Bueno, voy a leer qué dice ChatGPT de vosotros. El orden mundial es el medio independiente que corta el ruido para explicar geopolítica con contexto real, matices y lenguaje claro. Nació en 2012 como blog y se profesionalizó en 2018 apoyado por suscriptores para blindar su independencia. Su propósito es simple y poderoso, no contarte solo qué pasó, sino por qué pasó. Publican artículos, mapas e infografías y como extensión natural de su ADN divulgativo producen el podcast semanal No es el fin del mundo, que lleva su enfoque pedagógico a la conversación. Colaboran en radios y plataformas, pero su centro de gravedad es una comunidad que prefiere la claridad al titular acelerado. Detrás están Fernando Arancón, Eduardo Saldaña y Blas Montero, que es quien nos acompaña hoy, un equipo que traduce lo complejo y combina rigor de think tank con la agilidad de un medio moderno. Hola, Blas. ¿Qué puedo decir después de esto? Es que está genial. Ahí te iba a decir, nos hemos quedado... Bueno, nosotros no. ChatGPT se ha quedado algo por el camino. Creo que lo ha dejado todo súper claro. Pues bueno. Sí, la verdad, luego te lo paso si quieres. Sí, lo voy a copiar. Pues Blas Moreno, bienvenidísimo. Como decía, estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema que no tenemos mucha idea. Además porque os admiramos mucho y os seguimos y entonces estamos contentísimos por eso. Y perdóname que vaya tan directamente al turrón, pero cuando nuestros emprendedores cercanos se han enterado de que veníamos, nos han dicho, por favor, lo primero que le tenéis que preguntar a Blas es ¿qué pasa con los aranceles de Trump?
Entonces, no sé si, para que la gente lo sepa, los aranceles de Trump, este señor le da la ventolera y ahora, en cuanto le caigas un poquito mal, te pone entre un 10 y un 25 de aranceles en todos los productos. O un 50, o un incluso. 50, que se le está yendo ya a la mano, ¿no? Sí. De hecho, el 2 de abril del 2025, día autodenominado como Liberation Day, es cuando firma el decreto, ¿no? Para hacer lo que le dé la gana con cualquier producto que entra en Estados Unidos. Entonces, nos han preguntado mucho. Yo lo primero que quería preguntarte hoy por presión social en nuestro entorno es ¿qué pasa con los aranceles de Trump? Y sobre todo si nos puedes dar un poco de claridad de qué va esto de los aranceles de Trump y cómo afecta esto sobre todo a los emprendedores y a las startups. Pues es complicado porque aquí hay mucha cosa que cortar. En primer lugar, hay que pensar en que esto aún no se ha cerrado. Estos últimos días, precisamente, tenemos en el Tribunal Supremo una decisión en Estados Unidos sobre si es legal o no que haya aranceles impuestos por Trump, con lo cual todavía no sabemos si esto se va a mantener más allá de este año o si se va a caer. Y luego, lo que quiere hacer Trump, en buena medida, es chantaje. O sea, él utiliza los aranceles como una herramienta de negociación. Me caes mal o haces algo que no me gusta, te impongo aranceles. Son arbitrarios muchas veces, ni siquiera tienen un sentido comercial. Pero claro, dicho eso, lo cierto es que tiene un impacto muy grande en el comercio internacional, evidentemente, y las empresas que se preguntan, oye, ¿puedo seguir comerciando o llevándome mis productos a Estados Unidos o no? Entonces, como el comercio lo que quiere, entiendo yo, es sobre todo claridad y saber cómo va a estar el precio de las cosas si quiero comerciar con un país, pues yo siento que todavía hay mucha gente a la expectativa de ver qué pasa. Pero desde luego que si se aplican esos aranceles va a ser bastante grave, ¿no? Y empresas que se dediquen a exportar a Estados Unidos, aquí en España sobre todo tenemos el sector en la cabeza más claro, que es el tema agrícola, el aceite, el vino, el jamón, etcétera, pero en realidad en volumen de negocio tiene mucho más peso, sin quitarle mérito, el tema, por ejemplo, farmacéutico o de piezas de automóvil también. Entonces hay muchas empresas grandes y pequeñas implicadas en esto que están esperando a ver qué pasa. Pero con Trump el problema que tenemos es que es errático y caprichoso. O sea, que no nos fiemos de que lo que diga hoy no lo pueda cambiar mañana. Bueno, es que muchos de nuestros clientes y parte del ecosistema con el que colaboramos, claro, su parte de estrategia de crecimiento pasa por internacionalización. Claro. Y muchas veces cuando entran por Estados Unidos, entran por Miami, o sea, lo tienen como en su plan. Ahora, claro, decir, ostras, es que yo he pedido todo este dinero al fondo de turno o he levantado este capital justo para eso. Claro. Entonces, y ahora... Con la información que tú tienes y poniéndonos un poco en la piel del CEO de una startup, ¿no? Que tiene esta situación, ¿no? De quiero internacionalizar o mi negocio depende mucho de la relación con Estados Unidos. A nivel de toma de decisiones, ¿cómo lo gestionarías tú en el día a día? O sea, decir, ¿qué harías? Decir, oye, me anticipo, no me anticipo, voy, no voy. De la información que tú tienes de cómo está la situación ahora, si fueras el CEO de una startup, ¿cómo gestionarías? Es verdad que, siendo honestos, como yo no me dedico tanto a export, pues no puedo saber cómo me comportaría como un CEO, pero lo que sí que puedo decir es que notamos mucho desde el orden mundial cada vez más demanda de empresas grandes y pequeñas por entender lo que pasa fuera. Bueno. Es decir, se ha estirado ya el cliché que teníamos en España de que para los españoles no importa nada el exterior, como que nos miramos mucho el ombligo y no nos interesa nada el resto del mundo. Esto no es cierto, la gente sí quiere saber qué pasa, porque a veces cuando hay una guerra en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, mi barco que viene de zapatos desde un puerto en China no llega a tiempo por el canal de Suez. Y entonces eso me supone un problema de sobrecostes y de tiempos extra a nivel de comercio, ¿no? Entonces cada vez veo más interés por estar informados sobre lo que pasa fuera, no aislarnos de la información internacional. Incluso hay una cosa que no sé si ha llegado aquí a España, igual vosotros sabéis ya más de esto que yo, que es lo que llaman el CGO, el Chief Geopolitical Officer, ¿no? Que es una cosa que he visto últimamente que es como más novedosa, que es un cargo específico en la empresa, igual que tienes un jefe de marketing o de innovación, a un tipo especializado en análisis de riesgos geopolíticos para, por ejemplo, que te pueda anticipar si ganan las elecciones en Estados Unidos un tipo como Donald Trump, hasta qué punto mi inversión en Miami está comprometida o hasta qué punto voy a poder seguir exportando con el mismo precio o aranceles que hace 2 o 3 años. Es que a lo mejor no. ¿Qué pasa si hay una guerra, como decíamos, en Yemen? Es que, aunque esté muy lejos y no tengamos nada que ver con ellos, jolín, es que los barcos dejan de pasar por el Mar Rojo. Entonces, más allá de saber si invertiría o expandiría o no, que ahí me cuesta más meterme, lo que sí creo que es imperioso para una empresa que quiera tener, digamos, un alcance exterior o expandirse fuera es leer bien el contexto, enterarte de no solamente la parte comercial, sino también política y geopolítica, de dónde te quieres mover. Bueno, de hecho es que vosotros sois un medio digital que ha ido creciendo, ¿no? Tenéis un modelo de suscripción que es el que os hace monetizar, también el podcast, pero es que ahora tenéis una nueva línea de negocio con la consultoría
geopolítica. Sí, desde luego que sí. Sí es cierto que todavía no tenemos, siento yo, el músculo suficiente a nivel de equipo como para saltar 100% a la consultoría. Hemos hecho alguna cosa ya puntual. Por ahora estamos mucho más centrados en crear la comunidad, construir la comunidad en torno al podcast, a la página web y también al libro que acabamos de sacar, el Atlas de las Flotas que mueven el mundo. Es maravilloso, que por se cierto, acaba de publicar. súper Lo recomendable. he dejado fuera, me cago en la leche, súper mal. Súper mal. Bueno, pues es otro día, si queréis. No, lo sacáis, no, y si no. Lo pues- enseñamos. Vamos a pedírselo al equipo. Sí. ¿Nos lo traes, porfa? Sí. Pero bueno, decía que más allá de que el objetivo en este corto o medio plazo es fomentar esa comunidad y esa sensación de... Mira, aquí lo Mira, tenemos. esto es parte de nuestro... ¡Bien! Mira qué guapo es el muchacho, ¿estás soltero? No, vaya. Bueno, Lo que os decía, que no estamos solos, que hay gente aquí al volante. hay equipo detrás, siempre es importante. Bueno, este es el libro que acabamos de publicar, que se está vendiendo muy bien. Hacemos presentaciones por media España estas últimas semanas. Y es una cosa más que estamos haciendo en ese intento de llegar a una comunidad masiva de gente que no es solamente del mundo internacional, sino que es de un mundo más amplio, gente de todo tipo de ámbitos, interesados por la política internacional. Pero claro, el siguiente paso es, como tú decías, la consultoría. Llevar esa información especializada, específica, de mucha calidad, a un CEO de una empresa o a un comité de dirección de una multinacional que quiere saber si puede tomar una decisión en la que se van decenas de millones de euros de invertir o no invertir en un país complicado. Es que ChatGPT tenía mucha razón en vuestra biografía. Es que ya no es solo... O sea, vosotros vais a... Vale, muy bien, este es el dato, pero ¿por qué existe esto? Claro. ¿No? Entonces eso es porque, mira, un compañero nuestro, bueno, y amigo, y ya ha estado aquí de especialista, que es el CEO y el fundador de Visuality. Visuality, David. David, que están más enfocados en temas de sostenibilidad. Es un poco eso, o sea, ellos hacen consultoría y decir, vale, muy bien, hay este dato, pero ¿qué hay detrás? Que necesitan saber los gobiernos, las ciudades y las empresas para con esa información saber actuar en base al desarrollo empresarial, gubernamental y ciudadano. El contexto y también, en la medida de lo posible, que no siempre es fácil, no siempre se acierta, pero se puede trabajar y es una rama profesional de nuestra tarea, la prospectiva. No es una bola de cristal, evidentemente yo no te puedo decir con 100% de seguridad si va a pasar algo o no, escenarios de futuro, pero tengo mis escenarios de herramientas de análisis y te puedo decir, oye, es buena idea que inviertas en este país o ten cuidado porque hay tensiones sociales, hay un cambio de régimen, qué sé yo. Igual no es buena idea que te lleves tu fábrica o te lleves tu negocio a este país que está a punto de reventar. Bueno, Blas, han llegado muchas consultas a nuestro buzón sangredeunicornio@byspinoff.com y van un poco en esta línea. ¿En qué hago? Con cómo están las cosas. Así que vamos a dar paso a nuestro primer buzón de hoy. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Germán, soy fundador de una empresa de componentes electrónicos y contaros que dependemos 100% de proveedores asiáticos. Ahora mismo, con todo lo que está pasando en el mundo, vamos, con las guerras, las tensiones en China, subidas de costes logísticos, pues tengo la sensación de que el contexto global está mandando más que mi propio plan de negocio. Tengo una pregunta que sería como, ¿cómo se puede emprender? ¿No? ¿Cómo podemos hacer cuando los riesgos políticos pues, son más impredecibles incluso que los propios errores que ya se pueden cometer de por sí en el emprendimiento? Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos. Qué bien lo ha puesto, me ha gustado mucho como ha dicho un par de cosas. Antes de nada yo diría que emprender siempre es un riesgo, vosotros lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Entonces, si tú consideras que hay un riesgo adicional, que es el tema geopolítico, pues lo incorporas en tu plan de negocio. en tu mochila de riesgos y la cargas, ¿no? Entonces, pero me ha gustado como ha dicho eso de cada vez manda más el factor geopolítico y no tanto el plan de negocio. Tú puedes querer invertir en un país en guerra, pero a lo mejor no es buena idea, sinceramente, ¿no? Entonces, lo que él comentaba es muy interesante porque efectivamente el sector tecnológico, que es en el que creo que tendríamos que apostar bastante en Europa sobre todo, porque estamos muy detrás y muy dependientes de Estados Unidos para algunas cosas y de otras para China, Corea, Japón y otros países de Asia. Es muy importante invertir en él, vale, pero tenemos una dependencia gigantesca sobre todo de Asia, como nos explicaba él, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la fabricación, por ejemplo, el aspecto de los microchips, que aquí en esta sala hay decenas de ellos, solamente en los micrófonos, los teléfonos, las cámaras en cualquier parte, vienen todos de China y de Taiwán y de Corea. Y también que además en el diseño. Hasta ahora el diseño estaba sobre todo puesto en Estados Unidos, pero también cada vez más en Asia.
¿Qué pasa? Como decía, si hay una disrupción de la cadena de suministro, porque, por ejemplo, esto ya ha pasado, hay una sequía en Taiwán y no se pueden refrigerar las fábricas de microchips, aquí hay que cerrar fábricas de automóviles porque no llegan los microchips. Bueno, de hecho es una noticia de la semana pasada, que fábricas de automóviles, secadores, o sea que claro, estábamos, de repente empieza a subir el precio de los smartphones, deja de llegar aquí. Pues esto pasó, por ejemplo, durante la pandemia. La Play 5 tardó casi un año más de la cuenta en llegar al mercado masivamente. Los gamers, que yo no soy muy gamer, pero mi hermano, por ejemplo, sí, quería comprarse la Play 5 y no la tenía, porque no llegaba. ¿Por qué? Porque no hay microchips. Entonces, gente como este emprendedor dice, jolín, ¿cómo puedo yo montar una empresa si dependo del exterior? Es que eso va a ser muy complicado de evitar en el corto plazo. No te queda más remedio quizá que asumir, como tú decías, ese riesgo, ese factor extra y jugar con él. A lo mejor también hay ventajas que se abren en ese nuevo mundo a la hora de quizá desarrollar aquí una industria nacional o europea alternativa a la asiática. Bueno, y lo que acabas de decir antes, la parte de la perspectiva. O sea, nosotros hemos trabajado mucho con el tema de escenarios de futuro, pues tienes que poner el escenario el ideal, el que Claro. es como no tan ideal, pero podría ser respetuoso con respecto a nuestro proyecto, y aquellos que son inverosímiles, que muchas veces son los que se terminan cumpliendo. Acaban siendo verosímiles, claro. Oye, hablábamos de China. China, yo creo que es un poco... todos tenemos como una idea así generalista de lo que sale en los medios y tal, pero yo he estado allí, no he estado el tiempo suficiente como para ser experto en China, ni mucho menos, ¿no? Pero he estado allí y mi sensación fue completamente diferente a la idea que yo tenía de China. Entonces, ¿qué papel ocupa China ahora? ¿Qué rol ocupa en el desarrollo económico del resto del mundo? Porque la sensación es como, no, China se va a hacer con todo, ¿no? Y yo la sensación que tengo es, a ellos no les interesa el resto del mundo prácticamente para nada, sino para que no les molesten y para aprender, para luego seguir desarrollando ellos y seguir creciendo. O sea, que tú tenías la idea primera antes de llegar. Yo tenía la idea primera de China se va a hacer con todo, y cuando estuve allí, mi idea ha sido, China lo único que hace es escuchar a lo que pasa en el mundo, copiar mucho Sí. y desarrollarse y ser lo suficientemente opaco para que no le moleste a nadie en esta historia. Sí, Entonces, estoy bastante de acuerdo contigo. Es verdad que ellos hacen una cosa muy bien, que es tener un plan a largo plazo. De hecho, se está presentando ahora mismo el plan quinquenal para los próximos 5 años, pero ellos piensan en 5 años, en 10, en 20 y en 50. Ya tienen planes para cuando se cumpla el centenario de la República Popular China, en el año 49, que aún falta, pero tampoco falta tanto, ya tienen planes de cómo quieren celebrar ese centenario a nivel de desarrollo geopolítico, militar, económico y tecnológico. Yo creo que tenemos un problema desde el punto de vista de Europa, en la medida en que nosotros no somos capaces de pensar a ese largo plazo. Y no somos capaces de prever, preparar y trabajar unidos. Es la segunda economía del mundo, además con un nivel de crecimiento muy potente, no tanto como hace unos años, pero siguen creciendo al 5%, 4% sin ningún problema. que no, sí, que eso no es- Tienen también crisis internas muy graves a nivel económico, pero las van más o menos solventando. Y mientras que nosotros en Occidente estamos como mínimo despistados, no sé si queréis poner una cosa un poco más fuerte como adjetivo, allí están determinados a cumplir su objetivo de ser la primera potencia tecnológica del mundo. Y cuando tienes la tecnología, lo siguiente es la influencia económica, y de eso viene la influencia política y militar, etcétera. Entonces, ¿que quieran dominar el mundo y digamos, manejarlo a su antojo? No sé. Pero desde luego que tienen un plan para no ser dominados Eso es. y para ser yo creo dominantes. que va más por ahí. Está claro. Y para poder tomar decisiones, ¿no? Eso A lo es. mejor, Y que no se dejen avasallar. Porque ellos ya sufrieron muchísimas décadas de avasallamiento. Ellos lo llaman el gran siglo de la humillación, que es desde de las guerras del opio en el siglo XIX, perdonad porque me pongo un poco histórico, Nada, adelante. hasta los años de la Guerra Civil y que se funda la República Popular China, que fueron años en los que China se sintió a sí misma controlada desde el exterior, que de repente los franceses, los alemanes, los británicos, los estadounidenses, los japoneses entran en mi país y me manejan. Y yo siempre he sido una gran potencia, desde hace 4 milenios. Entonces, ¿cómo es que de repente vienen los de fuera y me controlan? Ellos no quieren que esto vuelva a pasar y tienen un plan para evitar eso a largo plazo. Era un poco porque no tenían plan. Cuando no tienes plan, viene alguien y te lo Y te lo monta. quitan, exactamente. Mira, me recuerda un poco... Mira, nosotros tenemos relación con Santa Lucía, y poniendo encima de la mesa un poco dentro de gran corporación, innovación, intraemprendimiento, y es un poco como, vale, en grandes corporaciones, que al final los países son grandes. Y China especialmente es grandísima. Corporaciones, al final, si tú tienes un plan que todos van a una, pasa por encima de cualquier estilo partidista, digamos, de alguna manera. Entonces, vengo a traer el ejemplo de Ángel, que es el director de innovación de Santa Lucía, porque Carlos y yo siempre le ponemos como ejemplo, y el otro día estuvimos con él y le admiramos muchísimo, porque decimos, ¿cómo puede ser que estando en una corporación que ha cambiado de CEOs, y ya sabemos esto,
pues eso, como cambiar de partido, lo que influye, impacta sobre todo en cosas, pues eso, pues en política, la cultura, la sanidad, esos cartas de intercambio en gran corporación, los proyectos de innovación y emprendeduría dentro de las corporaciones también es la carta de juego. Ha conseguido mantenerlo y creciendo, dice, claro, porque fue algo que dijo, esto va más por encima de cualquier otra cosa. Claro. Eso es. Y fijaros eso, que también en el mundo del emprendimiento y startup es eso, todo es cortoplacismo. Nosotros abogamos mucho por esa estrategia, por ese plan a medio plazo. ¿Tú crees que esto del cortoplacismo es cultural? ¿O es una cuestión del contexto? Es buena pregunta, la verdad. Es verdad que, como os decía, China se ve a sí misma con una historia de milenios, con lo cual, cuando tienes esa historia detrás, también puedes proyectar hacia adelante. Ellos saben que, aunque gobierne hoy el Partido Comunista y antes fuera una república, digamos, no comunista, y antes de eso fuera un imperio, ellos se consideran a sí mismos todos herederos de una misma, digamos, trayectoria histórica. Son China y ya está, ¿no? Cuando tienes esa trayectoria y la reivindicas para ti, pues también puedes proyectar hacia adelante. Hay una cosa que siempre se suele decir, sobre todo de quien defiende China, es, claro, es que como ellos no tienen cambio de gobierno, como no tienen el tema partidista que tú mencionabas, pues no es esa problemática de cómo ha cambiado el poder político, cambiemos de arriba abajo todas las políticas. Bueno, ya, pero yo me gustaría aspirar a que seamos una democracia, a que haya cambio de partidos de vez en cuando de manera libre y pacífica en este país, con elecciones, pero que aún así se mantengan las líneas maestras de un plan estructural, por ejemplo, para vivienda, para educación, para política exterior, sanidad, etcétera, ¿no? Que es lo que siempre se reclama desde aquí. Jolín, ¿por qué tenemos tantísimos vaivenes con el tema educativo? Jolín, pues sentaos, habladlo y centradlo para que luego haya cambios puntuales a nivel de tu ideología cuando llegues al gobierno, pero que mantengas la hoja de ruta. Entonces creo que el sistema que tenemos no nos ayuda, ese turnismo político nos perjudica, pero creo que tampoco estamos diseñados culturalmente con nuestro ADN europeo para no tener ese plan. Si quisiéramos lo podríamos tener, y si no lo tenemos un problema. Es mi conclusión. Bueno, Germán. Gracias por... Muchas gracias, Germán. Y ánimo con... Sí, no te acojones, que el mensaje de China es eso, no van a dominar el mundo, simplemente llévate bien con ellos y point. Yo diría que es un poco una oportunidad y una amenaza. O sea, hay que ver hasta qué punto cooperas con ellos y te expones a ellos para mal, pero tampoco puedes dejar de trabajar con ellos porque son muy buenos, van por delante en muchas cosas y no podemos aislarnos de su colaboración. Así que, con prudencia, yo tampoco soy anti-chino en ese sentido. Y entrando en su mercado te puede abrir las puertas en otros. Hombre, claro, menudo mercado. No, ya te digo. Dentro de intro, siguiente sección. Mierdas que nos gustan. ¡Mierdas que nos gustan! Eso es lo que estás pensando. Que no hacen más que ver informativos para ver cómo dan pasos a las cosas, ¿no? Como que lo tienes súper entrenado, tal. ¿Cuál has estado viendo? ¿Ana Rosa hoy? ¿Cuál has ido? No. Bueno, te falta como el cambio de cámara, como hace el rey en el discurso. Claro. Miras así y luego miras así. No, el otro día lo hizo muy bien, lo del cambio de cámara. Bueno, adelante, Carolina. Yo creo que a veces me miras pensando, a esta chica la tengo que despedir. O sea, te veo como en la pausa, cara de decepción, sí. ¿no? La cara de... En pausa diciendo, ¿por qué, señor? ¿Dónde me he metido yo? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Bueno, en fin. ¿Puedo decir algo sobre esto antes de que sigamos? Sí, Perdón. sí. Yo creo que esta es una de las claves de este podcast. Para bien, me parece la polla, con perdón, que esto sea así de natural y divertido. Y también tener aquí a Arnold, me parece otro golazo. Es que Arnold, mira el paquete de Arnold, lo que tengo encima. Bueno, ahora no, ahora tenemos... La bueno, sí, un poquillo. escopeta. Hombre, a ver, ¿tú sabes qué guay sería que Arnold llegara a este podcast? Es que lo Yo pienso y si se me hay ponen algo que los pueda pelos hacer, de- no puedo hacer nada, pero imagínate que pudiera. No, pues ya me has estaría hecho guay. llamada ilusión Anda. cuando has Estaría empezado guay. la frase. Overpromise. Total. Overpromise. Bueno, Yo ya estaba con las orejillas tiesas. Venga. menos mal que las orejillas. ¡Cállate, marrano! Carolina, no, o sea, es que empezamos en el... No puedo competir con esto. No podemos. Lo siento. O sea, hemos empezado a hablar hablando de tetas y ahora ya estamos. O sea, ya- Uy, mis boobies. A ver, venga. Mierdas que nos gustan. Voy. Lamborghini y su obsesión por el servicio al cliente. Esto es maravilla. En una entrevista, hace ya tiempo obviamente, el fundador de Lamborghini reveló el extremo nivel de compromiso que tenía con sus clientes, ¿vale? A ver, esto va de si un cliente en Inglaterra o en Alemania compraba uno, o en España, compraba uno de sus coches y tenía algún problema,
lo que hacían ellos era coger a uno de sus mecánicos, coger la pieza, montarle en un avión y que fuera a ese país, a esa ciudad y a ese garaje donde estuviera dicho coche para arreglárselo. Al final, luego ellos también lo que hacían era pedir disculpas y le mandaban una carta escrita a mano diciéndole: oye, sentimos muchísimo que hayas tenido algún problema con uno de nuestros coches, por favor, aquí tienes nuestro servicio. Y lo que dice este señor Lamborghini, dice: al cliente no le cuesta ni un centavo, lo pagamos nosotros. Es un coste que rinde, porque ese cliente se lo cuenta a todos y se convierte en publicidad. Al final, el servicio de este señor sí que es verdad que entiendo que entran con el juego de: es tan complicado que se te rompa un Lamborghini que nos compensa hacer esto, ¿no? Tener este servicio. Al final, para ti, ¿qué papel juega la cultura nacional y de qué manera impacta dentro de los servicios y el desarrollo de los negocios? Antes estabas comentando un poco con la parte de internacionalización y la parte de que ya las emprendedurías empiezan a tener este perfil de Chief Geopolitic whatever. Jolín, entonces es que hay que ser muy conscientes de dónde vienen las cosas, dónde empiezas a desarrollar negocio y cómo impacta cuando aterrizas ahí y cómo ese producto se vende a otros países, ¿no? Sí, por supuesto. Es verdad que, por un momento, el tema de Lamborghini, que me ha gustado mucho como lo has contado, ellos vendían un producto tan premium que, claro, es que tienes que, de alguna manera, compensar eso con un servicio de atención al cliente impecable, ¿no? Nosotros tenemos una forma de trabajar que, evidentemente, no es Lamborghini, pero sí que consideramos que la comunidad es muy importante. Entonces, aunque no puedas mandar un mecánico con un avión a la casa de esa persona, sí que tratamos de atender mucho lo que la gente nos pide y ser rigurosos y ser cercanos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí que creo que esa cultura nos viene un poco heredada de venir un poco de abajo, de decir: oye, es que quiero montar una empresa en este país, en un país en el que, como os decíamos antes, no había una cultura de política internacional muy grande hasta ahora, nos mirábamos mucho el ombligo. Y la gente nos decía: pero estáis locos, ¿cómo vais a montar esto aquí? ¿Qué cultura de emprendimiento de política internacional hay en España? No hay casi nada. Y empezamos y ha funcionado bastante bien. Pero en buena medida creo que se ha funcionado bastante bien es porque la gente ha respondido y les hemos sabido ir escuchando y acompañando. Porque aquí la riqueza que tiene el Orden Mundial, sobre todo, aparte del equipo que tenemos interno, es que la gente nos sigue y la gente nos lee. Y esa es un poco la demostración. Y os paga por ello. Y nos paga. Estamos en torno a 7.000 suscriptores ya, que mola un montón decirlo. 7.000 personas pagando todos los meses por lo que hacemos. Ahora mismo, además, es en torno a la mitad de los ingresos. Con lo cual, como decía ChatGPT, nos previene, digamos, de injerencias o de problemas de independencia. Pero yo creo que eso es una cosa que culturalmente hemos contribuido a desmontar, que la gente en España no pagaba por leer prensa hace 10 años, 15 años, y ahora la gente sí que paga por leer prensa. Igual que pagas por suscribirte a una plataforma de vídeo, a un Netflix o a un Amazon, también pagas, si te dan calidad, por leer una revista cultural, una revista de política, una revista económica o lo que sea. Entonces, creo que eso también es una buena noticia para quien se quiera meter en el mundo de la emprendeduría, en particular en el tema de suscripciones, que se puede hacer para prensa y también se puede hacer para un montón de sectores más, porque la gente sí que está dispuesta a pagar por algo que es de calidad, yo creo. Tanto un Lamborghini como, y con perdón de la comparación, muy a otra escala, en orden mundial. A mí eso me parece una de las cosas más maravillosas del emprendimiento, ¿no? Cómo cada país tiene su naturaleza, su visión cultural del mundo de los negocios y de cómo van las cosas, ¿no? Y cómo las startups o los proyectos rompen esas creencias y esos patrones, ¿no? ¿Cómo, de ahí viene un poco la pregunta que te quiero hacer, ¿no? O sea, ¿cómo crees que esa cultura de país, pues, por ejemplo, no tiene nada que ver España o Italia con Alemania, ¿no? O sea, pues, en Italia o en España un fallo de estos, pues nos surge para poner una oportunidad de hacer algo, ¿no? Y en Alemania es impensable incluso reconocer el fallo, ¿no? En Japón, ¿te acuerdas que la flagelación. La flagelación, etcétera, ¿no? ¿Cuánto de eso crees que condiciona en la forma de luego hacer negocios? A ver, yo, por mi experiencia, que de nuevo, soy emprendedor, pero vengo de una rara avis dentro del sector, no me muevo mucho en el sector startup y tal. He visto dos cosas. Primero, creo que nos ayuda mucho que somos muy cercanos y muy cálidos y que no nos cuesta nada conocer a gente y hacer red, digamos, entre nosotros en cualquier evento, incluso informalmente, en un bar. Y luego también creo que nos ha ayudado mucho a nosotros en el orden mundial ser honestos con los fallos. Oye, hemos metido la pata, porque todo el mundo mete la pata de vez en cuando y comete errores, no pasa nada. Lo reconoces, lo explicas, intentas minimizar el daño reputacional que pueda haber, porque si lo hay, pues hay que reducirlo y tiras para adelante y ya está. Y entonces la gente creo que acepta mucho mejor
que seas humano y que seas real y que cometas errores y lo reconozcas, a que pretendas ser una figura impoluta, perfecta, que en realidad luego tiene detrás un montón de mierda por sacar, ¿no? Entonces, eso es una cosa que creo que culturalmente es más española que otros países. Como tú decías, a lo mejor a Alemania o Japón les cuesta más, y que a nosotros, por ejemplo, nos ha ayudado muchísimo en algún momento en el que hemos metido la pata, desde meter un gazapo en la radio en un programa en directo a publicar algo que estaba mal publicado, lo quitamos, lo explicamos y la gente lo valora mucho más que intentar ir hacia adelante con el error y defenderlo. Y maquillarlo, ¿no? Eso es, maquillarlo sí. de alguna manera. Por cierto, estaba pensando ahora, digo, estamos hablando de Lambos, de No te tetas, no. y esto se parece al canal de Yados cada vez más. Nos estamos yendo a la mierda, Carolina. Bueno, y encima... Una cosa te digo. Si a mí las boobies, después de dar pecho, se me quedan tristonas, ¿tú crees que podemos pasar eso por... ¿Por gastos? Sí. Bueno, puede ser gastos de imagen, lo vemos con el este. Además, mira, miedo me da porque tienes tú ahora para leer el siguiente buzón. ¿Crees que podrás o tiro yo? ¿Cómo hacemos? No, joder. Venga, hombre. No puedo. Cállate. Dignidad. Bueno, siguiente pregunta. Una carta. Hola, soy Manuel, fundador de una startup que desarrolla soluciones de monitorización energéticas para empresas. Bueno, el tema energéticas. Cada semana parece cambiar el tablero, Angélico, claro. Crisis del gas, auge de las renovables, transición verde europea, tensiones con países productores. Me preocupa que estemos construyendo un modelo de negocio sobre algo que se mueve demasiado rápido. Bueno. ¿Cómo se innova en energía cuando la política internacional cambia el mercado de un día para otro? Y luego hace otra pregunta, porque el chico ha aprovechado. ¿Crees que conviene apostar por la energía del futuro? Hidrógeno, baterías, nuclear, o mejor la eficiencia del presente. Oye, pues mira, no, llamas a este señor, le pagas una consultoría y ya está, también te lo digo. A ver, más preguntas. Si de aquí sale algo de eso, pues oye, bienvenido sea. Sí. Entiendo totalmente la pregunta porque... Primero, en España hay un auge de emprendimiento en renovables y en energía Brutal. espectacular. Y creo que la energía, y corrígeme si me equivoco, que tú sabes mucho más, creo que la energía es la ficha del tablero, ¿no? O el tótem con el que más se juega precisamente para la Guerra Fría, ¿no? Geopolítica, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto? Esto es tan sencillo como recordar el apagón. Te quitan el enchufe, te quitan la luz y la economía se va al carajo en media hora. Todo el país se para. Y no solamente la economía, es que los hospitales, es verdad que hay generadores para los hospitales, no quiero sonar alarmista, pero a largo plazo, si no tienes energía, estás acabado, evidentemente, ¿no? Entonces es súper importante y de nuevo creo que hemos cometido errores desde el punto de vista europeo con el tema de, igual que hemos dependido mucho de Estados Unidos para la defensa y de China para la tecnología y el producto barato, con Rusia y con Argelia por el tema energético, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta del buzón, ¿cómo se emprende? Pues de nuevo, como decíamos con el tema de la tecnología. Chico, ¿O esto... juegas o no juegas? Si quieres peces, mójate el culo, no te queda más remedio, ¿no? Es verdad que el contexto está complicado, por eso yo de nuevo invito a, por favor, estemos un poco atentos de qué pasa fuera a nivel geopolítico, porque nos puede afectar mucho, en qué países inviertes, en qué países quieres comprar o vender allí, etcétera. Y luego yo sí que diría que, de nuevo, volver a la idea del plan a largo plazo. Yo sí que compro... Es verdad que hay mucho escepticismo y muchas dudas en torno a ciertas tecnologías verdes, porque evidentemente son nuevas y tienen problemas que solucionar, eso está claro. Pero yo estoy convencido de que esto es el futuro y de que cuanto antes lleguemos a él, mejor para todos a nivel climático y también a nivel startup. Si tú llegas antes que otros, estás allí antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que aunque sea difícil, aunque el contexto sea complicado, aunque geopolíticamente estemos en un momento bastante convulso, si tienes la mirada, las luces largas puestas y sabes que quieres invertir en renovables o en energía verde, creo que tienes bastantes posibilidades de salir bien de la partida de aquí a unos años. Claro, pero por ejemplo, España, es que ahí ahora, o sea, es el futuro, ¿no? Es el factor fundamental. Podemos ser un país pionero en renovables, ¿no? Pero luego, cuando empiezas a sacar la cabeza por ahí y quieres destacarte, el contexto internacional no te deja desenchufarte de las energías tradicionales y de las energías fósiles. Y un buen ejemplo de eso es Donald Trump, por ejemplo, que después de que Biden, el anterior presidente, intentara, con matices, pero intentara dar un pequeño giro ya de que Estados Unidos pase de ser un país consumidor de petróleo a saco a un país mucho más productor de energías verdes, ha llegado Trump y lo ha revertido otra vez y ha vuelto a apostar por el gas, el petróleo, el bombear y tal. Frente a eso, de nuevo, China tiene la mirada puesta en renovables todo el rato. Ellos no tienen petróleo, con lo cual dependen mucho del exterior para ese bien esencial y como saben que no quieren depender del exterior para nada importante, están apostando muchísimo por las renovables. Pero es verdad que el contexto de lo mismo, aún dependes mucho
de Rusia en menor medida, cada vez menos, pero también en España, por ejemplo, de Argelia dependemos mucho para el gas. También se ha intentado diversificar buscando otros socios que son, no sé si igual de malos, pero también bastante preocupantes a nivel democrático, derechos humanos y tal, con respecto a Rusia, como es Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí. Que nos llevemos bien con esas dictaduras no significa que no sean dictaduras, también hay que recordarlo. Qatar, por ejemplo. Entonces, si queremos, esto ya es la parte más geopolítica, si nos queremos sentir más cómodos en el tablero internacional, nos conviene también ser más autónomos con la energía. Está mucho mejor tener aquí las placas puestas que depender del gas de otros países, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay una oportunidad para mucho emprendimiento en España, a nivel de renovables, desde luego. Yo invitaría a que la gente se sume a eso. Bueno, y yo añadir un poco, perdona, que ahí siento ser pesada con este tema con Arnold, que ya lo hemos dicho alguna vez, fue uno de los políticos en Estados Unidos, si no de los primeros, en crear un plan de renovables para el desarrollo y la evolución industrial del sector industrial, y lo consiguió. Es más, le contratan y le llaman desde otros gobiernos para proyectar, y estamos hablando de que en qué año fue gobernador Arnold, estamos hablando ya hace unos cuantos años, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que hay que apostar por este tipo de emprendeduría. Te he cortado y no... No, sé si le iba a preguntar a Blas la otra, ¿no? ¿Cuál es tu apuesta de cómo va a quedar el tablero energético los próximos 20 años? ¿Renovables ganan? ¿Fósiles? ¿Cuál sería tu apuesta? Yo creo que renovables ganan. Yo creo que estamos en la típica visión de túnel, en la que no ves que el cambio se está produciendo porque estás metido en ese túnel, pues si echamos la mirada atrás 10 o 15 años, el cambio es brutal a nivel de consumo energético y cada vez lo va a ser más. Golpes como la pandemia, golpes como la guerra de Ucrania nos han hecho darnos cuenta de que no podemos depender exclusivamente de combustibles fósiles, y menos si son de países con los que nos llevamos mal. Entonces yo creo que de aquí a 20 años, no digo que no se consuma petróleo o gas. Es lo que iba a decir, es decir, la convivencia, es que nos volvemos un poco extremistas y radicalistas. Claro, como si y fuera esto es como o la blanco o comida negro, de ¿no? carnes, carne sí. A ver, señores, un poco tranquilidad. Sí. Se puede convivir con todo, se puede llegar a un equilibrio y, por supuesto, empezará las balanzas a tornar o a pesar más hacia un lado o hacia otro. Pero claro, es renovable sí o no, es que todo lo demás desaparece. Entonces, no sabemos, o sea, también yo creo que lo inteligente va a ser saber colocar en qué partida tiene que estar cada cosa para ser lo más eficiente para este mundo, con el impacto que tenga a nivel social, geopolítico, sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que es una cuestión de financiación. O sea, Sí, efectivamente va a coexistir y va a convivir, pero cuando polarizamos las dos cosas es porque, según donde vaya la decisión, va a ir el dinero. Y entonces, si yo tengo una startup de energía renovable, pero no se apuesta y no hay inversión y no hay fondos y no hay tecnología que desarrolla, porque tal, entonces esa es un poco la historia. Dicho esto, emprendedor de renovable, ánimo, que nos estás oyendo, sigue adelante, porque vas bien, porque las renovables van a ganar según Blas Moreno. No, y ya hay muchos fondos muy focalizados en solo inversión de renovables. Claro. O sea, ya hay fondos específicos, igual que hay fondos específicos de agrotech. O sea, eso ya es una señal bastante interesante. Yo creo que es positivo a nivel de imagen de marca, que sabéis más de vosotros de eso que yo seguramente. Es interesante a nivel climático, evidentemente. Y luego también a nivel económico. Es que la renovable ya es más barata que muchas energías fósiles. O sea, ese mito de que son carísimas y que no son rentables se está demostrando cada vez más que es falso, que sí que son rentables y que son interesantes, ¿no? Entonces, es verdad que van a convivir porque hay cosas que demandan mucha energía. Sectores como la industria pesada demandan mucha energía y eso es mucho más fácil hacerlo con petróleo, con gas o incluso con nuclear. Pero la energía normal de los hogares se puede perfectamente ya, digamos, proveer de renovables sin ningún problema. Esto es como el chascarrillo de comer bien es caro. Bueno, lo que es caro es cambiar de hábito, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, en fin. Vamos a la recta final, Blas. Siguiente sección. ¿Lo estás haciendo fenomenal? ¿Lo haces tú? Lo hago yo, está de paso. ¿La vas a hacer bien? Sí. Mostacilla. Mostacilla. Una sección con muy buen sabor de boca. Pésimo chiste. Menos mal que tenemos al equipo de Why Me que nos calla. Si nos ha tirado la careta como diciendo, dejarlo otra vez que estáis haciendo el ridículo cada vez que dais paso a una sección. Entonces, bueno, gracias equipo de Why Me por lanzar la careta y no dejar que esto vaya para abajo. Sección La Mostacilla. Son 5 preguntas cortitas y al pie. Se las hacemos a todos los invitados igual. Son de emprendimiento, como tú eres emprendedor, aparte de Estamos en eso. geopolítico. Un picadito, lo que se suele llamar. ¿Geopolítico se puede decir? Sí, ¿no? supongo que sí. ¿Sí?
Es Claro. un cargo eso, es un geopolítico. Nosotros Tú eres geopolítico, no, hablamos no más se de puede, ¿no? analista ¿Qué le geopolítico estás o algo así. insultando? No, pero digo... Tú eres geopolítico. Claro. ¿Tú más? ¿Qué haces Tú eres más geopolítico que yo. No, coño, que es más, Pero estaba ahí, en realidad. es más fácil explicárselo a tu abuela. ¿Tú qué haces, hijo? Yo soy geopolítico. Eso es como, la abuela ya sabe. Es verdad que os ha costado un poco explicarle a nuestras madres y nuestras abuelas qué hacíamos. Es que me vas a decir a mí. Claro. Con ¿Qué nosotros. has montado, hijo mío? Pues nada, aquí Sí. estamos peleando para ver si la gente se Sí, entera de lo que sí. pasa en Burkina ¿Ves? Faso. Que eso es justo. Pero bueno, en realidad es pelear. Emprender es pelear, ¿no? Y remar muchas cosas cuesta arriba. Muy Bueno, buena definición. vamos con la primera pregunta. Léelo bien, ¿eh? ¿Qué mito sobre el emprendimiento crees que todos repiten, que todo el mundo dice, pero tú sabes que es mentira? Guau. Vale, yo creo que esta es fácil, ¿no? Que es que te puedes hacer de oro en 2 días y emprendes. O sea, es como, no sé, es como, ya está, unicornio, voy a montar una startup y en 2 días me hago millonario. Si te piensas que va a ser así, igual tienes suerte, pero probablemente te pegues un guarrazo enseguida. Yo soy el elegido, todo. Claro, yo tengo la idea que lo va a revolucionar. No digo que no, pero cuidadito porque esto requiere más esfuerzo y más tiempo de lo que puedes pensar. Tu respuesta Más condensada. no vislumbra, ¿no? Un de que vosotros las habéis pasado canutas. Sí, transmite como una sensación de amargura, ¿no? No, sí, no te creas que nos va bien ahora, pero hemos estado ahí. Hemos llorado en el baño. Hemos llorado. Vale, segunda pregunta. Si pudieras borrar una decisión que tomaste en tu proyecto de emprendimiento, ¿cuál sería y por qué? Es verdad que está feo decirlo, pero nos ha ido bastante bien. Hemos tenido mucha suerte. Igual también hemos acertado en bastantes cosas. Pero si pudiera borrar una cosa... No lo sé. Está feo esto. Bueno, No. no está. El Pero- teléfono de alguien que conociste por el camino. Eres el mesías del... Yo creo que hubiera apostado apostamos pronto por los podcasts, pero creo que lo hubiera adelantado incluso. Pero creo que el podcast es un sector muy bollante en España, que ha entrado muy bien, pero si hubiéramos llegado incluso antes, nos podría haber ido incluso mejor. Joder, el que ha ganado un Ondas. Fíjate, sí, Así es él. estaría ya en los Oscars de los Ya. podcasts, que no hay. Bueno, punto número 3. ¿Qué consejo das a otros emprendedores que tú nunca te aplicas? Descansa, Ay. por favor. Yo cada vez lo hago más, pero durante unos años nos hemos exigido demasiado a nivel de tiempos, de carga mental, física, no tener vida personal, y está muy bien porque tu proyecto te gusta mucho y quieres verlo crecer y tal, pero creo que, aunque esa energía positiva está muy bien, no vas a llegar muy, muy, muy lejos si tu cuerpo te está diciendo para y no paras. Y no llegas antes, es que te piensas Claro. que llegas antes y no es así. Mira, el otro, aparte que es algo que nosotros decimos muchísimo, respétate mucho para emprender, lo primero es eso, y en el report que hicimos de Sangre Unicornio, que fue como nació Sangre Unicornio, joder, el 90%, Sí, señora. cuando preguntamos, que decíamos, un consejo que darías era exactamente el que tú acabas de decir. Y estamos hablando de 51 startups en crecimiento. Es decir, de 51 startups, el 90% que el consejo principal que daban era ese, es para tenerlo en cuenta. Y el otro día estaba escuchando el podcast de Nude Project también y los chicos dijeron, bueno, hablaban de sus ataques de ansiedad, Sí, han de tal. petado, han Sí, sí. petado. Han petado sí. y los tíos ahora les escuchas un podcast con Marian Rojas, hace que me escuché el anterior y vamos, da un gusto escucharles a estos chicos hablar, cómo reflexionan con una claridad absoluta y lo ponen encima de la mesa. No hacía falta pasar por ahí. No. Y Claramente además, no hacía aunque no te falta. des cuenta, luego pasa factura físicamente, cada uno le da por lo que le da. Ujú. A mí a veces me dan contracturas en el cuello y me quedo un día así en el sofá. Hay gente Sí. que le da por una gripe, hay gente que Sí, le da por sí. otra cosa, pero al final te acaba pasando factura física Y no merece y la no pena. merece la pena, aunque tu proyecto sea muy chulo. Pregunta número 4. ¿Qué hábito personal ha tenido más impacto en vuestro negocio, aunque nadie lo considere glamuroso? Pues la suerte que tenemos de ser 3 personas en la dirección, 3 socios, nos ha obligado y nos ha venido muy bien a hablar muchísimo de nosotros 3, a veces de chorradas, a veces a destiempo. Esto se contradice con lo que acabo de decir, pero creo que nos ha venido muy bien discutir mucho, ¿no? Entre los 3 todo el rato. Y al final nunca se impone una opinión sobre las demás como si fuera una imposición, sino que se llega a un consenso, pero aunque no sea lo más sexy del mundo, discutir con tu socio nos ha venido súper bien. Además, aquí pasa una cosa, en vuestro caso, porque normalmente en las startups o en los proyectos de emprendimiento suele haber 2 fundadores y uno es muy especialista en una cosa y otro es muy especialista Claro. en otra, ¿no? Vosotros Pero claro, vosotros sois más o menos todos Sí. del mismo lugar, ¿no? Y sois 3 mentes brillantes. Entonces es como, no es lo mismo
discutir con un CTO que tú no tienes ni idea de tecnología y ¿no? Que decir, no, sois tres mentes brillantes que sabéis mucho de lo que estáis haciendo y mucho de lo que estáis hablando. Entiendo que esas conversaciones han sido... Pero matizo, porque sabemos de geopolítica, pero no teníamos ni idea de recursos humanos, de marketing, de finanzas, de estrategia. Entonces, ha sido muy denso porque a veces no teníamos ni idea y para desentrañar cosas que a vosotros a lo mejor os costaría media hora, hemos estado 4 horas discutiendo. O sea que también eso hay que llevárselo. Lo que sí que es verdad es que siendo 3 personas que venimos del mismo background, los 3 estudiamos política internacional, relaciones internacionales, cada uno tiene su perfil dentro de manera natural. Edu, por ejemplo, es muy espontáneo, es muy divertido, tiene unas ideas muy disruptivas que a veces hay que frenarle, pero que casi siempre son muy buenas y que hay que dejar que salgan. Fer es como muy organizado, nos reímos un poco de esto en la oficina, pues como muy prusiano y muy tal, y muy firme, pero también tiene una visión a largo plazo que es muy útil y que con Edu se complementa muy bien. Y yo siento que a veces soy un poco el que balancea a veces, también soy bastante, no sé, como bastante ordenado, le doy claridad a las cosas, entonces entre los 3 hemos conseguido un equilibrio muy útil y que para mí es una de las claves de que esto funcione bien, porque yo pienso en hacer esto yo solo o con 2 personas, Edu y yo o Fer y yo, y digo, es que creo que esto no habría salido bien. Cogea, ¿no? Cogea seguro. Qué guay. Quinta pregunta y última. ¿Alguna vez fingiste o habéis fingido como equipo algo que os ha ayudado a avanzar? Como diciendo, pues tenemos 3.000 escuchas y tenéis 3. O algo así. Pues creo que no, la verdad. Y igual me equivoco, pero creo que no. Y creo que es un poco una de las claves que mencionaba antes. Ser respetuoso con tu comunidad y decir la verdad y no engañar a la gente es más lento, supone más esfuerzo, pero a largo plazo creo que recompensa mejor que intentar romperlo todo muy rápido, pero que luego la gente se dé cuenta de que es cartón piedra. No sé. Igual me estoy dejando algo, y esto no es muy picadito, es mis respuestas, pero creo que no. Y me alegro de eso. No, y ahora en el cierre del podcast enlazo con el principio, es una de las razones por las que os admiramos mucho, porque hemos encontrado en vosotros un ejemplo de emprendimiento coherente, transparente y responsable y sin grietas, ¿no? Y está fenomenal dar voz y dar espacio a emprendedores como vosotros, porque en el mundo del emprendimiento se estila mucho el tira y ya veremos, ¿no? Y vosotros habéis tirado mucho, pero sin el ya veremos, o sea, siendo muy, muy coherentes y con mucho criterio. Así que ha sido un placer tenerte aquí. Mil gracias a vosotros, Blas, un gustazo. Muchísimas gracias y sobre todo gracias por crear podcasts como el vuestro y Carlos Murillo. Y Carolina Rodríguez. ¿Te lo has pasado bien, Blas? Eso. Muy bien. Me encanta el estudio. Tenéis un rollo súper guay, de verdad que lo digo. Y... Pues que nos lo diga el que ha ganado un Ondas. Claro. Bueno, No, en realidad... ahora nos da las claves de cómo se Ahora hace. lo has comprado. Ahora off micro. Lo habéis comprado. No te imaginas. No, yo creo que de verdad que lo pasé súper bien y que tenéis un producto muy chulo y que hacía falta. Pues muchísimas gracias. Llegará el Ondas, de aquí lo lanzamos. Carolina, el siguiente imaginas? aquí encima en este estudio el año que viene, por favor. Qué fuerte. El año que viene ya. No ¿Ya? sé, ¿Tú crees? Bueno, tú tira. No, que ahora nos va a dar las claves, Blas, de cómo se hace eso. Gracias, Blas. Ha sido un placer tenerte. Carolina Rodríguez. Carlos Murillo, ya sí eso, te llamo yo. sangredeunicornio@vallaespino.com. Aunque igual el próximo día ya no estoy, porque me ha mirado muy raro hoy este. sangredeunicornio@vallaespino.com. Hasta la próxima. Chao. Chao. Si quieres hacer una llamada, mandar una carta, anunciar tu empresa o que te lean la mano, escríbenos a sangredeunicornio@vallespino.com. .com no.